Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje: ¿Hay vida después de la muerte? Los detalles. Mucha gente se pregunta si hay vida después de la muerte. Pero la realidad es que para nosotros va a haber vida después de la muerte, porque para eso se fue Jesús al cielo, para preparar el camino para que llegue el día cuando habrá vida después de la muerte. Por eso, Jesús dice: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, en Juan 14:6. En Eclesiastés 12:7, la Biblia también dice: tu cuerpo vino de la tierra, y cuando mueras, regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras, regresará a Dios. Biblia, palabra de Dios para todos. ¿Qué nos revela la Biblia aquí? Que, al morir los hijos de Dios salvos por Jesucristo, sus cuerpos físicos vuelven al polvo de la tierra, el espíritu de cada uno de ellos vuelve donde Dios, y el alma de cada uno de ellos, ángeles de Dios, la llevan a reposar al paraíso. ¿Por qué al paraíso? En San Juan 3:13, la Biblia dice: nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Preste atención que aquí, la Biblia dice que solo Jesucristo ha subido al cielo. Todos los demás hijos de Dios, incluyendo a la Virgen María, están en descanso espiritual en el paraíso. Pues vemos que solo Jesucristo ha subido al cielo, y en San Lucas 23:43 en la Biblia, Jesús, a uno de los crucificados juntos a él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús a ese hombre le dio esa promesa. El espíritu de este hombre regresó a donde Dios, como enseña Eclesiastés 12:7 en la Biblia, y su alma es la que está en el paraíso, y estará allá hasta el momento cuando Cristo regrese a esta tierra. Esto mismo les sucede a todos los hijos de Dios que alcanzan la salvación espiritual por medio de Jesucristo, y mueren antes de Cristo regresar a esta tierra. Por eso, Apocalipsis 6:11 dice: entonces se le dio a cada uno un vestido blanco, y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio, que iban a ser muertos como ellos. Puesto que solo Jesucristo ha subido al cielo, como dice San Juan 3:13 en la Biblia, todos los demás hijos de Dios, incluyendo a María, están en espera en el paraíso. Dios ha establecido que los muertos en Cristo, después que sus almas salen de este mundo, ellos tienen que esperar hasta que resuciten de la manera que Cristo resucitó, para ellos poder entrar al cielo. En el presente, los hijos de Dios no pueden hacer obras buenas según el criterio de Dios, porque no han subido al cielo. Nuestro Padre Celestial tiene disponibles millones de ángeles, para hacer las obras basadas en su bondad eterna, ver Apocalipsis 5:11. Todas las personas que ya murieron y sus almas están con Dios, Él las tiene en descanso en el paraíso, y justamente cuando Cristo regrese, Dios resucitará a esas almas y se las entregará a Cristo. Ellas serán resucitadas por Dios, así como Dios resucitó a Jesús 3 días después de su muerte. Para entrar al cielo, las almas de los hijos de Dios, primero tienen que resucitar de la manera como Cristo resucitó. Cristo no subió al cielo, sino después de ser resucitado por Dios. El paraíso es como la matriz del cielo. Las almas que están en el paraíso están vivas. Pero ellas están como fetos espirituales, y al momento de Cristo regresar de nuevo, ellas serán resucitadas. Los fetos humanos están vivos en las matrices de las madres, los espirituales están vivos en el paraíso. De modo que cada alma en el paraíso, es un feto espiritual. Un feto tiene los sentidos de percepción, ver, oír, sentir, etc., inactivos. La Virgen María también está en descanso espiritual en el paraíso, porque la Biblia enseña diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados, en 1 Corintios 15:52, en la Biblia. También, 1 Tesalonicenses 4:16 en la Biblia nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí claramente dice que los muertos en Cristo primero serán resucitados antes de ellos entrar al cielo. Jesús subió al cielo después de ser resucitado,
pero la Biblia no dice que María ya fue resucitada por Dios, y además la Biblia dice que solamente Jesucristo ha subido al cielo. Las almas de los muertos que están con Dios, hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, estarán inactivas. ¿Por qué están inactivas, a excepción de Jesucristo, una persona que vivió en carne y huesos en esta tierra y fue salva por Jesucristo? Su cuerpo volvió al polvo, su alma está en el paraíso, y su espíritu regresó a donde Dios, como nos dice Eclesiastés 12:7. La integridad de esa persona está repartida en 3 lugares: primero, el cuerpo volvió al polvo de la tierra; segundo, el alma fue trasladada por ángeles de Dios al paraíso; y tercero, su espíritu volvió donde Dios. La integridad de cada hijo de Dios está repartida en 3 lugares diferentes. Por eso, cada hijo de Dios salvo por Jesucristo, no puede comunicarse con nosotros. María, los verdaderos santos y santas, no pueden escuchar oraciones, porque la integridad como persona de cada uno de ellos, está repartida en lugares diferentes. Hay muchas personas que murieron asesinadas y nadie sabe quiénes fueron los asesinos. Algunas de esas personas asesinadas, sus almas están en el paraíso porque mientras vivían en este mundo, ellas cumplieron con Dios a través de Jesucristo. Las almas de estas personas, hasta que no resuciten de la manera como Cristo lo hizo, no podrán informar a sus familiares, o a las autoridades terrestres, quiénes fueron los asesinos que les quitaron las vidas. Por eso muchos crímenes en el mundo están sin resolver. Las almas de los muertos asesinados no pueden dar informes acerca de sus muertes. No solamente las personas asesinadas que murieron en Cristo, y cuyas almas están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de sus muertes, y con gusto ellas informarían a sus familiares vivos; tampoco las demás almas de los hijos de Dios que están en el paraíso, no pueden dar informes, ni pueden responder las oraciones, que las gentes les envían, incluyendo a María. En el paraíso, las leyes espirituales de Dios se aplican a todas las almas. ¿Puede una niña de 6 años de edad que muere en un accidente de carro, contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No, ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive y contarle lo que pasó. Los demonios de Satanás, son los que maliciosa y engañosamente contestan las oraciones dirigidas a las vírgenes y a los santos, y ellos las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios, hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que son engañados se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran, los mismos demonios conducirán sus almas al infierno. Porque los ángeles de Dios no las asistirán, por haber puesto sus confianzas en entidades espirituales engañosas, en los demonios, y en el proceso, mientras vivían en este mundo, no obedecieron a Dios como Él nos ordena, ni se arrepintieron de este y otros pecados. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas, en Hechos 10:34. O sea, Dios no da privilegios a una persona en base a su rango social, o lapsos sanguíneos en este mundo. Por eso, nuestro Salvador Jesús, nació como si Él estaba plagado de una pobreza extrema. Él nació en un establo, y los animales que estaban ahí, fueron los primeros que dieron la bienvenida al bebé Jesús. Dios dará privilegios, en el futuro, de acuerdo a la obediencia a Dios de la persona. Estos privilegios serán manifiestos cuando Cristo regrese. De modo que, debemos aceptar que Dios no ha dado privilegios fuera de tiempo a la Virgen María. Después que Cristo regrese, María será exaltada según la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a dar todo honor y todo crédito espiritual solo a Dios. En Romanos 1:25, la Biblia católica dice, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente, amén. En lo espiritual, nosotros debemos acercarnos solo a Dios, en fe a Él, y en obediencia a Él, y a través de Jesucristo, que es quien nos une con Dios. Toda persona que muere y ángeles llevan su alma al paraíso, esa alma hasta que no resucite estará en espera del regreso de Cristo. San Mateo 28:1-6 en la Biblia dice que Jesucristo fue resucitado por Dios, después de estar 3 días muerto en una tumba. Cristo no está en descanso en el paraíso, porque Él ya fue resucitado por Dios.
Jesucristo está junto al Padre Dios reinando como, Rey de Reyes, y Señor de Señores, esto lo dice Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Pero si rogamos, pedimos, o hablamos con María la Madre de Jesús, lo estamos haciendo para el futuro, para después que ella resucite espiritualmente, y ponernos en comunicación con María de esta manera, es algo que desagrada a Dios. María es un modelo de obediencia a Dios, y debemos obedecer a Dios al estilo de María, porque esto es algo que complace a Dios, ver Mateo 3:17, en la Biblia. Ella será resucitada por Dios justamente cuando Cristo regrese otra vez a la tierra, porque será cuando Dios resucitará a todos sus hijos que están en el paraíso. La Biblia no dice que María ya fue resucitada por Dios. Por eso hay que dejar tranquilita a María, y solo obedecer a Dios al estilo de ella. Así como María obedeció a Dios, nosotros también debemos obedecer al Padre Dios. Después que Dios resucite a María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más destacada, más sublime, más honorable, y más sobresaliente de entre las mujeres que vivieron en este mundo, y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, bendita tú, entre las mujeres. Esto quiere decir, que las bendiciones de María serán mayores que las de muchas otras mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella se manifestará después que Dios la resucite. Las iglesias no han estado enseñando las verdades de Dios correctamente, y muchas verdades de Dios las gentes realmente no las conocen correctamente. Quizás por eso Jesucristo, en San Mateo 7:14, en la Biblia, dice así, la puerta y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Pocas almas de los que mueren están llegando al reino de Dios. Porque si Jesucristo dice que esto es así, es porque así es. Debido a esto, cuando muere alguien, la posibilidad de que su alma llegue a la vida eterna con Dios es muy baja. ¿Por qué es baja? Debido a la gran desobediencia a Dios de parte de nosotros. Lo lindo es que Dios nos ordena diciendo, llámame, y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia católica. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, no es Dios el más jefe en cualquier lugar de la creación y fuera de ella, siempre tiene más sentido clamar o pedir al más jefe, si éste está dispuesto a ayudar. Debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Porque también esto es una orden de Jesucristo que se encuentra en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto, y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia solo se nos dice que en lo espiritual dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Él nos los presenta en la Biblia. Muchas gracias por leer y escuchar este video. Que Dios bendiga a usted ricamente.